Una noche de caos y revelaciones que sacudirán al mundo. Mientras Rusia se sumerge en la oscuridad, literal y metafórica, Ucrania responde con fuerza implacable. Pero ¿dónde exactamente no pasó nada esta vez? ¿Y por qué, en medio de una crisis, Francia pide un nuevo gobierno y elecciones anticipadas? La respuesta está aquí, en detalles que nadie más te dirá. Y aún hay más, ¿un premio Nobel sin Trump? El líder estadounidense ni siquiera fue considerado, pero eso no lo sacude, y explicamos por qué. Mientras tanto, Rusia se rinde a un pasado idealizado, los kokosniks, esos sombreros tradicionales, invaden las calles, las tiendas en línea explotan con ventas y Putin celebra el renacimiento de una identidad que cada vez más parece un escape de la realidad. Todo esto y mucho más en las noticias de actualidad de este lunes, 6 de octubre, directamente desde el corazón de los acontecimientos que configuran a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y el planeta. Información rápida, precisa y sin filtrar, porque usted merece saber primero y saber mejor. Belgorod, Rusia, experimentó un apagón masivo después de que las autoridades juraron que todos los drones fueron derribados y que no ocurrió nada inusual. ¿El resultado? 24 distritos quedaron a oscuras, lo que afectó a más de 5.000 personas. Ciudades como Belgorod, Baluisky y Sebekinsky enfrentan apagones parciales, mientras los equipos corren contra el tiempo para restablecer el suministro eléctrico, si es que pueden hacerlo. La madrugada del 5 al 6 de octubre fue una pesadilla para la defensa aérea rusa. El Ministerio de Defensa del país anunció con pompa la interceptación de 250 drones ucranianos sobre Crimea, Belgorod, Kursk y otras regiones, así como los mares Negro y Azov. Pero la verdad, como siempre, es mucho más brutal. Un depósito de petróleo en Feodosia, territorio ocupado, se convirtió en una bola de fuego, con 2 tanques de combustible en llamas. Los testigos informan de explosiones ensordecedoras y de una cortina de humo que asfixia la ciudad. Mientras tanto, las autoridades rusas repiten el mantra de que todo está bajo control, pero 7 aeropuertos, desde Tambov hasta Sochi, han cerrado sus puertas. Moscú incluso intentó salvar las apariencias, afirmando haber derribado un dron que se dirigía hacia la capital. Las cifras oficiales son escalofriantes: 40 drones derribados sobre Crimea, 34 en Kursk, 30 en Belgorod y otros 60 sobre el Mar Negro. Pero los incendios y los apagones cuentan otra historia, una historia de fracasos estrepitosos. Rusia, sin embargo, parece más preocupada por revivir fantasmas del pasado que por afrontar el presente. Las ventas de kokosniks, esos sombreros típicos, se han disparado más de un 110% en plataformas como Wildberries y Ozon, y la moda al estilo ruso, con sarafans y chales, nunca ha sido tan popular. Las búsquedas del término kokosnik aumentaron de 38.000 a 60.000 por mes en solo 2 años, con picos de 140.000, un crecimiento de casi el 50%. Coincidencia o no, este estallido de nostalgia se produjo justo cuando Vladimir Putin, en su discurso en el Club Valdai, elogiaba el resurgimiento de esta tradición. ¿Jóvenes en bares, fiestas, vestidos con kokosniks y trajes tradicionales? Eso me llena de orgullo, declaró, como si un accesorio pudiera borrar la crisis que corroe al país. Si ves a una chica con uno de estos sombreros, envíale una foto, quién sabe, tal vez se convierta en un meme en la próxima edición. Hablar de orgullo nacional suena irónico cuando Rusia rompe su propio récord de persecución. En solo 6 meses de 2025, los tribunales del país han condenado a 224 personas por traición, espionaje o colaboración con extranjeros, una cifra sin precedentes. Hay 2 sentencias por día, en promedio, todas con penas de prisión. Desde el comienzo de la guerra a gran escala, 774 rusos han sido arrestados por estos crímenes. Los juicios, por supuesto, son secretos, se llevan a cabo en tribunales militares, y la maquinaria represiva no perdona a nadie. Universidades, empresas de TI, institutos de investigación, todos están bajo sospecha. Lo que antes era la excepción se ha convertido en la regla. La denuncia ya no es un recurso, es una política de Estado. Mientras tanto, Francia arde en protestas. La rápida dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, que duró solo 27 días en el cargo, añadió más leña al fuego. La oposición exige ahora la cabeza de Emmanuel Macron, acusándolo de incompetencia y de jugar con las instituciones. Debe dimitir para preservar la democracia, afirmó David Lisnard, número 2 del Partido Republicano. Jordan Bardella, líder de la extrema derecha,
pide la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas. El país está al borde del colapso. Tras disolver sin éxito la legislatura, Macron no puede formar un gobierno estable. Lecornu, exministro de Defensa, fue la última carta de la suerte, y no duró ni un mes. Francia podría entrar en otoño sin mando, mientras las calles piden a gritos un cambio radical. Y hablando de poder, la India hace su jugada. Delhi está negociando con Moscú la compra de 5 sistemas antiaéreos S-400 Triumph más, un importante refuerzo para su defensa. En 2018 ya se había cerrado un contrato por 5 unidades por valor de $5.430 millones. Ahora, India quiere redoblar su apuesta. Las negociaciones están avanzadas y el acuerdo podría sellarse antes de la visita de Putin a Delhi en diciembre. La idea es producir 2 sistemas localmente, bajo licencia, mientras que los otros 3 vendrían listos desde Rusia. ¿El objetivo? Cerrar las brechas en el norte del país y blindar la costa contra amenazas. Una vez más, el Kremlin demuestra que, incluso aislado, sigue siendo un jugador indispensable en el juego de ajedrez global. Esta es la noticia que define nuestro tiempo, cruda, urgente y sin censura. Porque la historia no espera y quien se queda atrás pierde el derecho a comprender el mundo. Manténganse al tanto. El resto ya sabes dónde encontrarlo. El S-400 no es solo un sistema de defensa aérea, es el buque insignia de los blindados rusos, capaz de derribar aviones, drones y misiles balísticos a una distancia de hasta 400 kilómetros, al menos en teoría. Y mientras Occidente presiona, amenaza con sanciones y hace caso omiso, India no cede. Al contrario, consolida asociaciones que a Washington le gustaría ver enterradas. Solo en diciembre de 2024, una empresa india envió explosivos por valor de $1,5 millones a Rusia, componentes esenciales para las ojivas de misiles. El mensaje estadounidense fue directo: estas entregas tendrán consecuencias. ¿La respuesta de Nueva Delhi? Silencio estratégico. Porque cuando se trata de seguridad nacional, algunos riesgos valen la pena. Y hablando de riesgo calculado, el expresidente Donald Trump convirtió una operación naval en una narrativa de guerra victoriosa. Hemos eliminado el tráfico de drogas en el Caribe, declaró tras la destrucción de una embarcación sospechosa de transportar estupefacientes. Ahora, los traficantes van a intentar hacerlo por tierra, y no les acabará bien. Palabras duras, pero con un toque de ironía macabra. Cada barco interceptado, según Trump, evita 25.000 muertes estadounidenses, un acto de bondad, según sus palabras. La ceremonia en Norfolk, para celebrar los 250 años de la Marina de los Estados Unidos, no fue solo una demostración de fuerza. Fue una advertencia: quien desafía el orden establecido paga el precio. Mientras tanto, en Bielorrusia, un desastre ambiental expone las fallas de un sistema que ya no funciona. Vídeos en las redes muestran el vertido de aguas turbias al río Svisloch en Minsk. Las autoridades corren contra el tiempo, se han recogido muestras, se investigan las fuentes de contaminación y la teoría más fuerte apunta a obras y galerías de drenaje cercanas. Hasta el momento no hay peces muertos, pero el origen de la fuga sigue siendo un misterio. Un cruel recordatorio de que, en pleno 2020, la naturaleza todavía paga la factura de la negligencia humana. Pero no todos son crisis y conflictos. La ciencia, una vez más, ilumina el camino. El Premio Nobel de Medicina de 2025 fue para un descubrimiento que redefinió la guerra contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes, los frenos inmunológicos, mecanismos que impiden que el cuerpo se destruya a sí mismo. Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Simon Sakaguchi, 2 estadounidenses y un japonés, descubrieron la tolerancia inmune periférica, lo que abrió las puertas a tratamientos revolucionarios. Su investigación cambió nuestra comprensión fundamental del sistema inmunológico, declaró el Comité Nobel. ¿El premio? 11 millones de coronas suecas, alrededor de $1,2 millones estadounidenses, y un lugar en la historia. Porque, al final, de eso se trata, de comprender el mundo antes de que nos trague. Ya sea una geopolítica implacable, desastres evitables o descubrimientos que salvan vidas, la información es la única arma que no puede ser confiscada. Manténganse al tanto. El próximo paso ya está en marcha.